fueron analizar a partir del método clásico de sistemas dinámicos el comportamiento del virus en una población humana y simular la dinámica de la enfermedad utilizando la solución del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias determinadas por el modelo y determinar las ecuaciones que ligan unos elementos con otros para obtener un modelo en espacio de estado o mediante funciones de referencia del conjunto. Lo que vamos a hacer en este trabajo es pues, tratar de lo más resumido posible, tenemos solamente media hora. Vamos a darle un contexto y cómo fue el trabajo que se hizo durante el tiempo que duró el estudio. Bien. Aló, listo. Bien, inicialmente para parte del marco teórico, pues el virus se transmite únicamente porque haya una picadura de un mosquito. ¿Sí? Este mosquito es lo que durante todo el trabajo lo vamos a llamar como nuestro vector transmisor. Bien, y el mosquito es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. ¿Cómo sería el ciclo de transmisión de este virus? Hay dos posibilidades. Una, que un mosquito que ya esté con la enfermedad pique a una persona que esté sana, o un mosquito que esté sano pique a una persona que ya tiene la enfermedad. Y sería de forma cíclica. La zona de incidencia en Colombia es un hábitat entre los 0 y los 1400 metros. Más o menos una población de 25 millones de colombianos estarían propensos a esta enfermedad. Para el 2016 tenían 360.000 infectados, de los cuales el 10% eran crónicos. Ahorita miramos cada uno de estos conceptos. ¿Qué síntomas tenía o tiene la enfermedad? Dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, náuseas, dolor en las articulaciones, alergias e inflamación en las articulaciones y sensación de cansancio. Y decían que si tenía alguna de esas síntomas, visitaran al médico. Y realmente, pues, el médico lo máximo que podía hacer o que puede hacer es darle Dolex y acuéstese y pase el dolor el tiempo que dure la enfermedad. Porque realmente no hay una cura para eso. Solamente paciencia y Dolex. Bien. Otra parte de la teoría es la modelación en epidemiología. Importante para los que hacen estos estudios, porque a ellos los que les interesa saber es si la enfermedad puede llegar a ser una epidemia o no, y qué tratamiento se le tiene que dar más adelante. Y lo importante es los tipos de estado con el que van a trabajar ellos. El primer estado lo llaman S, que son los individuos sanos y susceptibles de ser infectados. En nuestro caso serían los 25 millones de colombianos que estaban propensos por la zona en la que vivían. Los individuos infectados en fase latente, pues son aquellos que les picó ya el virus, pero realmente no muestran todavía los síntomas, apenas están en periodo de incubación. Los individuos infectados infecciosos que pueden contagiar a otros. Eso es bastante importante tener en cuenta este ítem. El otro es los individuos recuperados de la enfermedad. Los que realmente ya salieron de la etapa dolorosa, están en la parte de... Y la otra son los individuos crónicos. Realmente se estuvo mirando y los crónicos son o ya sean los bebés o ya los de tercera edad, que realmente les afecta mucho la parte de articulaciones, artritis, etcétera. ¿Por qué es importante tener esto? Porque realmente pues, los crónicos le pueden generar sobrecostos al sistema de salud por los tratamientos que toca hacerle posteriori. Bien, y vamos a trabajar en forma de compartimientos. Vamos a trabajar ecuaciones diferenciales ordinarias. Los compartimientos, pues sencillamente tenemos por ejemplo nuestro SHT, esos pues, serían los que podrían ser infectados, H la población humana, y vemos una flechita que entra hacia el compartimiento y dos que salen. ¿Sí? Y realmente lo que están aquí son, este es new, este S, este beta, son como tasas de transmisión. Este NDT es la población humana. Para nuestro ejercicio tomamos que tanto la población humana como la población de mosquitos es constante. Es decir, la misma cantidad de personas que nacen sería la misma que mueren. Y más adelante vamos a ver que vamos a tomar que la tasa de mortalidad por la enfermedad
realmente tiende a cero porque pues de 360.000 infectados murieron realmente muy pocos y matemáticamente es insignificante el valor. Bien, este es nuestro modelo de la población humana. Entonces tenemos nuestro NET, que es la población, la cantidad de población que puede ser susceptible. Hay una tasa que pasa a ser en periodo latente, los que están infectados, los recuperados y una tasa que pasa a ser crónicos. Este E es la cantidad de personas que mueren a causa de la enfermedad y realmente como fue tan poca, pues se tomó que tiende a cero. Entonces todo lo que tenga que ver con SH, EH y SUH son de la población humana. Y hacemos lo mismo con la población de los vectores. Entonces tenemos nuestra población de zancudos que, bueno, de insectos que son constantes. Tenemos nuestro S, este sería SEB, EDB y IDB. Y este es nuestro modelo matemático propuesto. La parte importante de nuestro modelo es las flechas que ustedes ven aquí, las líneas punteadas. Hay una línea punteada que va de IDB hasta SH, que es un zancudo o un mosquito que está infectado, que infecta a una persona que está sana. O la otra, una persona que ya está infectada ha sido picado por un zancudo que no tenía la enfermedad. Y realmente vamos a trabajar con la parte donde está la infección de nuestra enfermedad. El modelo está sometido en la revista científica Trópica, indicación A1 en Conciencias. Bien, como les decía que vamos a trabajar en la parte de compartimiento de ecuaciones diferenciales, pues sencillamente que todos los parámetros que ingresen van a sumar y todos los parámetros que salgan van a restar. Entonces, para este ejemplo que está acá, la ecuación nos quedaría SH de t, con el puntico que está arriba, pues es una derivada, es el parámetro que está entrando y los dos parámetros que están saliendo. Este planteamiento se hizo para cada uno de los compartimientos que les mostré en el modelo. Y ya me vuelvo para acá entonces un segundito. Y este sería nuestro sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. El puntico pues son derivadas, son tasas. Y lo que hicimos me vuelvo un poquito, tomar esas ecuaciones e igualarlas a cero. Y nuestra premisa fue que epsilon es cero, es decir, que epsilon como representa la tasa de mortalidad causada por la enfermedad, realmente fue demasiado baja para trabajarla y tenerla en cuenta. Lo trabajamos tanto para los humanos como para el vector. Bien, por medio de unas manipulaciones matemáticas, que después hablaremos de eso, se llega a unos valores. Esos valores en epidemiología se habla parámetro umbral R sub 0. ¿Sí? R sub 0 la definen como el número de contactos por unidad de tiempo multiplicado por la probabilidad de transmisión por contacto multiplicado por la duración de la infección. Y tenemos dos opciones, que si R sub 0 es menor que 1, significa que la enfermedad no es endémica o que la población en estudio se encuentra en un punto libre de la enfermedad. Si R sub 0 es mayor que 1, significa que la enfermedad es endémica o que se encuentra en un pico alto de infección en la población y que es necesario entrar a hacer intervención. Bien, pero la pregunta es, si R sub 0 es el número de infecciones producidas por una sola infección típica en una población, ¿cómo definirla si hay múltiples tipos de individuos infectados? Y también sería entrar a estudiar un mosquito a cuántas personas podría infectar, que solamente estaríamos hablando de una, pero ¿cuántas realmente un mosquito podría infectar?
Para ello, en epidemiología trabajan con algo que se llama la matriz de la siguiente generación. Y la trabajan con los autovalores de K, que ahorita los vamos a mirar. Entonces, la matriz de siguiente generación es el número esperado de infecciones secundarias causadas por un solo individuo infectado, que es importante tener en cuenta para el trabajo. Bien. Vamos a definir unas variables que es F, que es el jacobiano de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que están involucradas en las nuevas infecciones. Y V es el jacobiano que está involucrada en la transición de las infecciones. F sub I representa los términos de entrada de la primera infección, mientras que la transferencia B sub I de la siguiente infección en compartimiento a otro, y X sub 0 es el estado de equilibrio en la enfermedad. Voy a tratar de pasarles esto un poquitico al español. Entonces, para poder hallar K, que dice que K, que es el producto de dos matrices de F por B a la menos 1, y como les decía, F, el jacobiano, que de las nuevas infecciones, y B es el jacobiano que está involucrado en las transiciones. Bien. R sub 0 es el autovalor dominante en la matriz K, o sea, K es igual a F por B a la menos 1. Miremos a ver qué quiere decir el autovalor dominante ahorita. Bien, como les decía, realmente lo que hay que tener en cuenta es la parte donde hay transmisión de la infección. Es decir, entre E sub H de T y H sub H de T para los humanos y F de T y B de T para el vector transmisor. Aquí es donde vamos a entrar el trabajo, que es donde hay transmisión de la enfermedad. Bien, para encontrar F, entonces lo que hacemos es, trabajamos una matriz de derivadas parciales. En este caso tenemos una de 4×4. Y para cada compartimiento, para cada ecuación que hemos planteado, comenzamos a hallar las derivadas parciales. Entonces, sabemos que el punto libre de la enfermedad es cuando I sub B es igual a 0 y cuando SB es igual a 1. Y empezamos a hacer las derivadas parciales elemento por elemento, componente por componente. Cuando hacemos en todo el trabajo, la matriz F nos queda formada de esta forma. Hacemos exactamente lo mismo con B. Son las derivadas parciales. Tomamos por cada una de las filas, planteamos las ecuaciones, en este caso es la de los humanos, y empezamos a hacer las derivadas de cada una de las ecuaciones que salieron de los compartimientos. Nos sale la matriz B, le hallamos la inversa, que eso lo podemos hacer con Wolfram. Y tenemos que K es igual a F por B a la menos 1. Haciendo el producto de matrices, nos queda K. Ahora nos toca hallar los autovalores de K. Entonces, como simplemente un pequeño marco teórico, decimos que si tenemos una matriz, en este caso de 4×4, A corresponde a la primera fila, tercera columna, B, primera fila, cuarta columna, C, tercera fila, primera columna, D, tercera fila, segunda columna. Y dice que R sub 0 es A por C. Porque tomamos los valores positivos. Teniendo nuestro K, entonces este señor sería A, este señor sería C, hacemos el producto de los dos y obtenemos nuestro parámetro R sub 0. Como les comentaba al comienzo, este epsilon, este valor de E lo vamos a tomar como 0 del incremento de la enfermedad y simplificado nos quedaría esta expresión. Fue un poquito complicado.
fue un poquito complicado encontrar los datos. Realmente, pues, hay muchas personas que trabajan esto en epidemiología, pero son bastante recelosos de entregarlos. Se pudieron conseguir los datos durante un año eh, de la enfermedad en Colombia para poder hacer nuestra simulación. Tengamos en cuenta que R sub 0, si es menor que 1, la enfermedad se extingue, y si es mayor que 1, la enfermedad está en punto endémico y es necesario entrar a intervenir. Los valores, como les digo, son tomados durante todo un año del 2015 en Colombia. El R sub 0 nos dio 0.127164, siendo menor que 1, y matemáticamente expresa que el sistema es estable y que las soluciones se encuentran entre la región positiva acotada 0 y 1, que era nuestro sistema de solución. Eso, traduciéndolo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todas las estrategias que había hecho el gobierno en la parte preventiva estaba funcionando, que era pues tratar de que no hubiera agua emposada durante muchos días en sitios, hacer limpiezas, etcétera, y cuidarse bastante de esos mosquitos en horas pico. Bien, esta no fue la simulación que hicimos, se programó en MATLAB. Los datos, los punticos que están en rojo son los datos reales que nos dieron, y esa fue la curva que nos dio parametrizando más o menos los valores. Y entonces hicimos el mejor ajuste del modelo matemático. Bien, gracias. Entonces, la importancia y el valor de este trabajo viene radicado en varias cosas. Uno, si nosotros trabajamos la parte de compartimientos, podemos aplicarlo a diferentes modelos muy parecidos, al Zika, al dengue, que es el que da muy seguido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos el chikungunya, pero tenemos en cuenta que nos dio la enfermedad, y la enfermedad pues realmente ya hasta donde se sabe no vuelve a dar, diferente al dengue. El dengue sí se podría repetir, entonces habría que mirar otro modelo matemático. Pero miren que estos, al ser compartimientos, se pueden manipular, cambiar y mejorar. Bien, entonces el modelo puede ser intervenido, permitiendo generar y evaluar políticas de salud para el control de la enfermedad de la población. El modelo puede ser intervenido para generar políticas de control al vector, es decir, el mosquito. El modelo, bajo ligeras variaciones, puede ser utilizado para cualquier enfermedad en donde el humano exista un vector transmisor, y el modelo puede hacer predicciones del comportamiento de la enfermedad en una población humana. Es decir, la intención es que seamos capaces de predecir cómo va a ser el comportamiento de estas enfermedades, teniendo ya parámetros de un año, como sería el año siguiente y los subsiguientes. Pero pues se está encontrando que estos virus tienen la maña de mutar, entonces a veces el comportamiento es un poco diferente. El modelo permite evaluar inversiones económicas por cada caso de paciente crónico. Lo que les comentaba, realmente en términos económicos, lamentablemente el costo de un paciente crónico es bastante alto para el sistema de salud tan bueno que tenemos. Bien, como les decía, este fue un ejercicio académico que nos ha llevado a trabajar también el modelo del Zika, siguiendo haciendo predicciones y políticas de salud pública. Los docentes de la Universidad del Bosque, que pertenecemos al grupo de signos, en este momento estamos trabajando el modelo matemático de difusión en la ciudad de Girardot, trabajando en convenio con la Santa Fe, el Bosque y la UNAT. Vamos en la parte del modelo matemático. Nos faltaría plantear las ecuaciones diferenciales y mirar a hacer la toma de datos directamente en Girardot para empezar a validar el modelo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o inquietud. Bien resumido.
Por ejemplo, nosotros veníamos viendo que cuando hicimos esta presentación en el grupo de biología, lo máximo que habían trabajado es Rugecuta, las ecuaciones normales. Nosotros venimos viendo que la matriz de segunda generación realmente nos está dando una herramienta muy buena y aproximada a lo que nosotros queríamos. Realmente, al ser el grupo tan joven, aún no hemos mirado otras opciones. Lo que nosotros hemos hecho es plantear este tipo de soluciones, buscando que haya gente que quiera hacer la doble titulación y que quiera trabajar con nosotros en cualquier línea de este caso. Nosotros fuimos con la línea de la matriz de segunda generación. Aún no hemos trabajado otras, tenemos mucho por explorar, pero para eso necesitamos pues más capital humano que quiera involucrarse en el proceso. Realmente el grupo es joven, llevamos apenas trabajando como 5 años, pero usted sabe que simplemente trabajar en me demoré casi 2 años en el trabajo. Además que todo es por eso, pero a nosotros sí nos gustaría explorar muchas otras opciones. O sea, estamos dando un primer paso y sí nos gustaría que la gente se involucrara en el proceso. Y los que están estudiando ingeniería, que quieran hacer doble titulación, que encuentren que hay diferentes líneas para la matemática aplicada. Está todavía en borrador. ¿Sí? Ya me perdí. O sea, todo lo que tiene que ver con H es la parte humana y la E pequeña la parte del vector transmisor. Realmente está como ya, como una especie como todavía de borrador, porque apenas estamos haciendo la parte de compartimientos y ¿sí? Nos tocaría todavía falta plantear las ecuaciones y empezar a validar. LM, me perdí. Ah, ¿cuál sería este? Aquí. Bien, nosotros estamos trabajando este sistema mirando que hay personas que pueden recaer en ese tipo de enfermedad. Entonces simplemente es el planteamiento, porque miren, en la parte de abajo estarían los humanos, en la parte de arriba habría que mirar si la parte en que cuando ya recaen en una enfermedad. Listo, muchas gracias por su atención. ¿Dónde está su memoria aquí? Es el mío. Bien, continuando con la última charla de la noche y del día,
A continuación, el profesor Rubén Darío Castañeda Barbosa va a hablar sobre un sistema dinámico no autónomo para modelar procesos cognitivos y emocionales. El profesor es docente del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Bosque, con maestría en evaluación, docencia y matemáticas, con una experiencia mayor de 5 años en la parte de investigación. Tenemos de dar la bienvenida al profesor Rubén. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar esta pequeña charla. Este trabajo no fue realizado solamente por mí, sino con dos doctores, Luis Cazazos y Ricardo González Lanzi. Ellos son profesores del Instituto Integral para el Desarrollo de la Universidad de Nueva York. La persona que iba a venir es el doctor Cazazos, pero le fue imposible. ¿Qué hicimos con esta pequeña investigación? El proceso de aprendizaje es cognitivo, entonces nosotros tenemos que mirar qué relación hay entre el proceso cognitivo y la parte de la aplicación a las emociones de la parte humana. La parte humana no se puede linealizar. ¿Por qué? Porque usted en la mañana puede estar de una manera, en la tarde puede estar de otra manera y en la noche puede estar de otra manera. O sea, un comportamiento humano es muy difícil que usted pueda describirlo a través de una función lineal. Trastornos emocionales y mentales. Nosotros a veces, como estamos hablando solamente de la parte de estudiantes, y un trastorno mental puede ser una crisis cuando hay el resultado de un parcial, o la no solución de un ejercicio, o la llegada tarde, puede ser hasta la llegada tarde a una clase. Todos esos son trastornos que nos pueden permitir o que nos generan crisis, y esas crisis a diario nos permiten o nos generan cierta inestabilidad emocional que puede repercutir en el aprendizaje de las ciencias, en este caso las matemáticas. Bien, vamos a introducir entonces cómo se introduce un modelo matemático. Hay solamente dos ecuaciones diferenciales que ustedes les deben conocer, que es x derivada de x con respecto a t y un parámetro t. Estas son, si las funciones f y g no dependen de la variable t, entonces podemos ver que es un sistema dinámico no autónomo. Es decir, si dependen de t ya no es autónomo, sino no autónomo, que es el que vamos a trabajar. Bien, ¿qué son las fases? Ustedes ven esas ecuaciones diferenciales y como ustedes ven dos variables estaríamos en 3 dimensiones, y cuando yo veo el sistema de solución de 3 dimensiones, entonces usted ve, por ejemplo en cálculo vectorial, usted ve la curva, pero lo que voy a ver con el plano de fases es lo que la curva se proyecta en el plano XY. ¿Me hago entender? Si usted tiene, supongamos, este techo, entonces la sombra que le llega al piso son el plano de fases o llamadas órbitas. Entonces hay que tener en cuenta, si estoy en 3 dimensiones, pues el plano ya sería R4. Recuerden que cuando estamos en cálculo vectorial, R a la 2, con función R2 a R3, daría la suma R5, y R5 no lo podemos visualizar en nuestro entorno del contexto real. Bien, tenemos entonces un sistema dinámico no autónomo. Autónomo, si usted mira las dos primeras ecuaciones, era el sistema autónomo, y le agregamos una variable nueva que se llama WT, que al derivarla me da 1. Sistema de la derivada 1. Este sistema es el que vamos a trabajar y que se llama sistema no autónomo, porque le agregamos la variable t. Entonces tenemos la diferencia entre dos sistemas interesantes para que las investigaciones que se puedan hacer a nivel de modelo matemático. Bien, de la teoría de sistemas dinámicos es muy sencillo. Tenemos las ciencias de la vida, acaba el profesor Pedro de mostrar modelos epidemiológicos. Entonces tenemos que hay crecimiento de tumores, evaluaciones, enfermedades, todo lo que se pueda modelar a través de una ecuación diferencial. Y tenemos los no autónomos, que es el que trabajamos, que son las interacciones cardiorrespiratorias, sistemas neurológicos, procesos farmacodinámicos. Son procesos que no podemos modelar, tienen un sistema no autónomo para poderlos trabajar en esta parte de la modelación matemática. Bien. Entonces, un ejemplo introductorio, tenemos dos ecuaciones diferenciales. Esto es un ejemplo de cómo se trabaja,
y tenemos un punto, bueno, son dos ecuaciones que tienen variables x, y, que si las igualáramos a cero, si ustedes igualan esas dos ecuaciones a cero, ya tenemos una primera solución. Cuando x vale 0, y vale 0, porque los numeradores se harían 0, y entonces ya tenemos una primera solución, que es la que tenemos abajo, que es lo que se llama un punto atractor. Un punto atractor es el que ya converge o que hace la curva de la que le estaba hablando, la que hago en 2 dimensiones, y que es la que se proyecta desde de las soluciones al sistema. Bien, miremos las gráficas. Entonces ahí está. Esa curva verde es como si yo dijera, es la curva en el piso, y la solución está en las 3 dimensiones. Ese T155 quiere decir que cuando yo hago el proceso correcto, la curva da la gráfica que se ve ahí, pero no se completa el ciclo. El ciclo no llega al 0, 0, sino queda ahí. Quiere decir que ese T155 quiere decir que gasta 155 unidades de tiempo, puede ser segundos, milisegundos, horas, bueno, lo que sea. Y el T355 quiere decir que sí alcanza a dar una vuelta completa el ciclo. Es decir, que cuando yo hago tengo más tiempo, puedo visualizar mejor la gráfica de las soluciones o las órbitas que puedo mirar. Es un comportamiento no estable. Bien, ¿cómo modificamos el sistema? Ustedes ven las mismas ecuaciones, pero le agregamos una ecuación adelante que se llama A seno de t. Estamos en emociones y estamos en procesos cognitivos. Cuando yo le agrego ese A seno de t, quiere decir una perturbación. Me hago entender. ¿Qué es una perturbación? Ahí que le puede ser que el muchacho llegó con una crisis emocional, que el muchacho llegó tarde, que el muchacho no pudo estudiar, que estaba trabajando, que se hubo un trancón, y eso le genera una crisis existencial al estudiante. Entonces, por eso le agregamos el A seno de t. Bien, y miremos lo que pasa aquí. Cuando tengo los planes de fases para 10 a la menos 6, o sea, ese A está cerquitica, o sea, está cerquitica a 0, pues el comportamiento de la curva es casi, no tiene ningún problema. Ustedes vieron la figura, la anterior figura, y vemos que la misma figura de la parte izquierda es correcta y es muy parecida. Pero cuando el comportamiento se hace cercano al origen, es decir, cuando tengo un A muy cerquita al origen, ya empieza a haber un comportamiento como no caótico, como caótico, como no referenciado, y empieza a ver que la curva ya no, que ya hay alguna alteración emocional en los estudiantes. Y si vemos la del comportamiento 1, o sea, cuando A vale 1, pues el sistema es completamente caótico y ya la perturbación. ¿Esto qué quiere decir? Que entre las emociones y el proceso de aprendizaje cognitivo hay un problema de perturbación. O sea, usted llega a la clase o a la evaluación y llega con un problema, una crisis emocional al cual no le permite ejecutar bien el proceso cognitivo, que es el que lo va, supongamos, en un parcial o una evaluación o una presentación o lo que tenga que hacer. Bien, entonces el análisis que montaron los matemáticos acá en Nueva York fueron 2 variables que ustedes ya la vieron, que X representa la actividad cognitiva. ¿Cuál es una actividad cognitiva? Cuando usted está en clase, cuando está escuchando, como viendo un video, cuando está aprendiendo de una canción, cualquier actividad que usted le permita conocer, para este caso la vamos a llamar X. Y Y es una actividad emocional. Una actividad emocional puede decir que usted tenga una crisis económica, y entonces eso le genera una actividad emocional. Bueno, estas se pueden medir a través de unas técnicas conocidas que no las vamos a ver acá, sino que se analizaron de esa parte. Bien. La interacción entre conocimiento y emoción se atraviesa una facultad unitiva. O sea, cuando usted hace la interacción entre conocimiento y emoción, hay una facultad unitiva. ¿Qué es esa facultad unitiva? Lo que ustedes tienen la capacidad, la voluntad que usted tenga y la inteligencia que usted tenga. ¿Cuándo tiene voluntad? Cuando hacer las cosas correctamente, y cuando tiene inteligencia, cuando las hace racionalmente. Ahí hay 2 voluntades. Hay una voluntad cognitiva, que es la interacción que hacemos. La linealidad recoge la mutua motivación entre inhibición y la actividad cognitiva emocional. Nosotros tenemos, o sea, hay una relación ahí, que es lo que pretendemos hacer,
entre lo cognitivo y lo emocional. A veces pensamos que lo emocional no contrasta contra lo cognitivo, claro que sí, ahí hay una relación. Bien, vamos a tomar solo variables positivas, entonces tenemos el modelo básico. Este modelo fue construido por el profesor Rielo en el 2004 y es el mismo que se trabaja. Usted ve las variables, están las derivadas. X habíamos dicho que era la parte cognitiva y Y que era la parte emocional. Ahí hay unas variables A1, A2 y 1 más P, sino que son variables que se toman de acuerdo a lo que se está haciendo en el estudio y que las vemos allá perdón, con probabilidades de 0 a 1 y que las vemos en la parte de abajo. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo tomamos esas variables? Esas variables las toman a partir de una base de unos estudios y análisis que están haciendo, donde las AES representan la parte cognitiva y las B la parte emocional. Estas las toman de acuerdo a unos datos y de acuerdo a un análisis que se hace dentro del estudio y la investigación. Los valores, entonces tenemos una forma paramétrica, dos ecuaciones, x de t y y de t. Quiere decir que si me da 0, 0, pues estoy en un punto atractivo, que la emoción es 0 y la actividad cognitiva es 0. Tenemos unas incógnitas que es m, a, b, c, e, y estas ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas ecuaciones? Las voy a derivar, las derivamos, las igualamos, le damos unos valores a p, le damos unos valores a y les tenemos que encontrar de acuerdo al parámetro que cojamos como entre 0 y p. Bien, al sustituir, ahí es lo que estaba diciendo, ¿qué cogimos con la ecuación? La x' que está allá, la derivamos la anterior, la igualamos y tomamos valores para t0, pi medios y pi. El valor fijo lo puedo cambiar, es decir, como está entre 0 y 1 no puedo tomar el valor 0, sino entre 0, 0.1, 0.2 hasta 1 y se obtiene un sistema de ecuaciones polinómicas. O sea, montar esas dos ecuaciones, igualarlas a la anterior, igualarlas con la derivada, pues nos genera un sistema de ecuaciones polinómicas, que es lo que no nos vamos a mirar acá, sino eso fue el sistema que se resultó de esa igualación de ecuaciones. Son 6 ecuaciones que usted mira acá para resolverlas. Claro, no las vamos a resolver manualmente, ¿no? Se resuelven por Maple 2017 y resuelve el sistema de ecuaciones. No tiene sentido de hablar aquí de esas ecuaciones, pero sí lo que tenemos es el resultado. Entonces miren lo que va a pasar. Tenemos las variables A cuando A, B, C, D, I para una probabilidad P 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Esos valores que usted tiene, esos valores que yo voy a representar ahí, son los que usted va a llevar a la ecuación para saber qué valor numérico le da a la actividad cognitiva y a la actividad emocional. ¿Me hago entender? Si usted mira los valores del primer renglón, mirarlo rápidamente, usted se devuelve a la ecuación y entonces lo reemplaza ahí y cuando lo reemplace ahí, entonces tiene el valor de la actividad cognitiva y el valor de la actividad emocional. O sea, para la tabla puedo sacar cantidad de valores y no habría problema. Bien, entonces esos resultados son los que vemos. Aquí, por ejemplo, esta gráfica que vemos es el resultado en el eje X estaría lo cognitivo y en el eje Y estaría lo emocional. Ahí está oscilando. ¿Qué quiere decir? Que el alumno puede estar bien emocionalmente, bien cognitivamente, o puede llegar también a llegar a 0, tanto emocionalmente como cognitivamente. Primera gráfica para un P04 y se llama oscilante. Aquí, este es el mejor resultado que podemos tener de las ecuaciones. Si ustedes miran, las gráficas todas apuntan casi a un punto. Todos los colores llegan casi a un punto, ahí quiere decir que hay estabilidad, tanto cognitiva como emocional. Quiere decir que en ese momento el aprendizaje se da y la emoción también está perfectamente y el estudiante está más o menos nivelado en esa parte. Entonces, ese es el mejor resultado para estas ecuaciones. Aquí ya se dispara, mire. Tanto lo emocional como lo cognitivo se dispara. O usted está bien emocionalmente y de pronto cognitivamente hay un fracaso, o lo contrario. Emocionalmente está mal y cognitivamente pueda resultar. Esa es una gráfica que preocupa y que pues es una trayectoria que lo que las líneas verdes que salen hacia arriba es que se dispara. Aquí hay un ejemplo de algunas gráficas ya con valores que le damos a las mismas ecuaciones que ustedes vieron, que le dieron y pues variando muchos parámetros. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un resultado que no se puede analizar muy bien. La emoción
no llega a un punto, aunque en la parte empieza a decrecer, hay una recta, pero si la vemos acá, acá esta recta sí está bien, pero aquí no podemos como tomar, como decir, oiga, sí, la gráfica me permite analizar bien la parte cognitiva y la parte emocional. Entonces, es una gráfica que no permite concluir mucho. Bien, aquí entonces hay una actividad nula. Mire, usted empieza aquí en la parte de acá a hacer una recta, pero mire que aquí la parte emocional llega, o sea, la parte cognitiva llega aquí a cero, aunque la parte emocional, mire, la parte emocional estaría aquí, pero si usted mira el eje X, estaría en cuanto en cero. Quiere decir que la parte cognitiva es nula. ¿Qué quiere decir allí? Que a partir de que usted emocionalmente esté correctamente, su aprendizaje fue nulo. Ni comprendió, ni entendió, ni aprendió. Entonces, ese es un problema de esa gráfica que nos deja la parte interesante. Aquí ya puede ver una emoción que usted puede decir, bueno, sí, hay algunos retardos, por ejemplo, hablan aquí cuando analizaban algo de la epilepsia, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas de epilepsia, su aprendizaje y su emoción no son las más correctas, hay una oscilación, pero sin embargo el sistema se mantiene, es oscilatorio, o sea, si usted ve la curva acá, la curva pues más o menos nos genera una parte estable, una parte correcta. Y aquí pues decimos en valores iniciales un comportamiento, a pesar de que hay un comportamiento acá de la gráfica, porque usted empieza que su conocimiento va creciendo y mire que usted empieza deprimido, ¿no? Mire, o sea, usted empieza deprimido, pero poco a poco va subiendo y se estabiliza de alguna manera. O sea, su emoción se estabiliza y el aprendizaje también se estabiliza. Sin embargo, el modelo matemático me permite algo interesante, es que aquí la depresión, mire que usted arranca de una depresión crónica. Una depresión crónica es ya una depresión que no le permite al estudiante ni aprender ni comprender, pero ¿qué está haciendo el modelo? El modelo le está diciendo no, su depresión es terrible, pero poco a poco usted se está estabilizando. Es lo interesante del modelo. A veces nos puede pasar, ¿no? Empezamos el lunes en la mañana terrible y ya por la tarde estamos mejor. Son modelos matemáticos interesantes. Bien, este era el modelo grande que queríamos mostrar, cómo se modela matemáticamente y cómo la cognición y cómo el aprendizaje están relacionados. Un comportamiento no lineal que explica las trayectorias. Vamos a mirar que es algo muy importante, que la cognición está relacionada con la emoción y también con el tiempo. El tiempo, a medida que vamos pasando con el tiempo, tenemos alguna relación. Podemos cambiar lo que les dije, la A1 y la A2, que son de la parte cognitiva, y la B1 y la B2, que son de la parte emocional. Estos modelos también se trabajan con el modelo de Lotka-Volterra. Si ustedes miran, se acuerdan de ese modelo de ecuaciones diferenciales, tiene que ver con lo de presa de presión, depredadores presa, perdón. Es un modelo que trabajan acá, y los cálculos se llevaron a Maple 2017. La bibliografía que se trabajó, si alguien quiere, la puede mantener, y son 20 textos que trabajaron allá en Nueva York, por si acaso alguien, y esa era toda la presentación de este aspecto. Si alguien tiene alguna pregunta, dígame. O sea, toca empezar a estudiar, hacer unos estudios que hay con unas simulaciones de acuerdo a la emoción y a la parte cognitiva. Hay unos modelos matemáticos, si tuviste el A1, el A2, reflejan como unas tablas. Entonces tú dices, este estudiante lo puedo catalogar en este nivel, en la parte cognitiva, y este estudiante lo puedo catalogar en este nivel, en la parte emocional. Pero toca hacer simulaciones para poder establecer cuáles son las variables, cuáles son las variables numéricas que yo le puedo dar al estudiante para poder construir el modelo. Si no, no podría ser, porque si tuviese los números,
fue un análisis que se hace, se mira a través de unos test, o sea, unas preguntas, y tú a partir de esos test le dices, ve, este muchacho está emocionalmente regular o cognitivamente está regular. Sigan. ¿Por qué se usa cero? Se iguala a cero. Ah, no, seno. Pues le entendí cero. Entonces está, las ecuaciones están normales para tanto cognitiva como para emocional, ¿verdad? Entonces, eso es cuando el modelo está completamente normal, los estudiantes están perfectos. Le agregamos eso que es una perturbación a la ecuación. ¿Cómo entendemos que una perturbación? En el momento en que yo le digo al niño o al estudiante, lo regañé, o pasé al tablero, o cualquier cosa, entonces ese A seno de t es una perturbación que le hago al modelo que está haciendo. O sea, es algo que le agrego y me va a perturbar, como la palabra lo dice, perturbar el modelo. Que ese A seno de t es lo que me dice el modelo, un regaño, una mala nota. Son modelos matemáticos que el mismo modelo matemático, eso sí es construido por los matemáticos ahí, le dan ese seno o coseno, eh, lo llaman, sí, claro, ¿por qué no x al cuadrado? Sí, no, el modelo que le dan una perturbación le dicen seno de t o coseno de t, y es la construcción del mismo modelo, ahí sí no. Bueno, muchas gracias por su atención y les agradezco.